Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto dar comienzo a una actividad entre amigos. Como recién hablábamos con Alejandro y con Fray Bender, un grupo de amigos aquí al lado. Esta inspiración en Fratelli Tutti, muy fuerte, que da sustento espiritual a este vínculo en el que privilegiadamente podemos ser hoy testigos y vamos a participar de alguna manera en este esfuerzo. Las dos manos, la que da y la que hace, es un modelo ejemplar de vinculación entre personas de bien. Siempre que hace la introducción, recuerdo algunas frases de Dan Olkes, el prologuista de Chesterton, en Man Alive, donde dice: al prologuista nadie le da bolilla. Entonces a veces no es necesario tanto prólogo. Para iniciar entonces, le pido a la señora vicerrectora de la universidad, la doctora Romina Cavalli, que nos puede dar la apertura e iniciamos el debate. Por favor. Bueno, buenas tardes. Un gusto realmente y un halago tener a cada uno de ustedes acá en nuestra casa, que es la casa de todos, propio de la misión y la visión que tiene la Universidad del Salvador, es la apertura, la amistad, y con el tema que nos convoca hoy, esto de las manos amigas. Creo que acá estamos reunidos en un lugar propicio para eso. El trabajar juntos. Hoy nadie puede trabajar solo. No son palabras mías, son palabras de su santidad Francisco, donde nos lleva siempre a trabajar de manera solidaria y en comunidad. Pero en la comunidad verdaderamente entendida, ¿no? El caminar juntos por esos trayectos, esos caminos que nos muestra la vida. Creo que todos ustedes y cada uno de los roles y papeles que tienen en esta vida pueden dar testimonio de eso, y si no, nos tenemos que sentar a aprender, que se trata de eso, aprender a ver qué hace el otro para yo poder imitarlo. Admiro el trabajo que vienen haciendo, en los proyectos que tienen, y creo que de esta manera, juntándonos a escucharnos, a ver las obras, a ver lo que cada uno realiza, es donde podemos aprender. También en esto de no quedarnos en la teorización, sino lo que está en la cabeza pasa al corazón y pasa a las manos, también como lo dice Francisco, podemos dar testimonio de eso. Por eso vuelvo a decir, en palabras también de nuestro rector, halagados y orgullecidos, estén acá ustedes hoy con nosotros, y bueno, nos vamos a sentar a escuchar y a ver y a poner el corazón para que tengamos muchos más proyectos juntos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. ¿Qué puedo decir si los que se van a lucir están acá? Intimida. Esta actividad tiene un origen, un doble origen, es una cosa un poco curiosa. Se encuentra presente aquí el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el doctor Héctor Dama, con quien ya hace algunos años venimos trabajando conjuntamente, y un poco la idea de la facultad y de la universidad también es abrir un nuevo tiempo de diálogo entre la universidad y el sector empresario, y una vinculación profunda con la acción social, donde la academia no quede fuera de un proceso global necesario de comprender la naturaleza humana desde otro lugar y acercarse a personalidades sensibles que hacen, ¿no? Y en ese sentido hemos iniciado un proceso importante, y en ese proceso importante nos hemos encontrado con Ricardo Tello, que tiene esa enorme capacidad de hacer las cosas más importantes todavía, y remontar la inspiración de todos.
Y pensamos plantear un espacio donde la lógica de la vinculación de la empresa con los valores sea un elemento de trabajo cotidiano aquí en la Universidad de El Salvador, inspirados básicamente en dos encíclicas fantásticas, maravillosas y muy revolucionarias como son Fratelli Tutti y Laudato Si. En ese sentido, hemos pensado iniciar un programa muy fuerte de empresas y valores con los ítems más importantes de las encíclicas a partir del año que viene, y hablando de valores y el rol de la empresa, el rol de la iglesia y el rol de la universidad, surgieron dos referentes importantes. Enrique y yo, y se encuentra su nieta aquí, sentada entre todos los que estamos, y Alejandro Ruemas, que es un apellido para la universidad muy grato, porque hace 30 años hay alumnos en la maestría en dirección de empresa que tengo el honor de dirigir de los laboratorios de Ruemas. Digamos, hay una vinculación histórica. Por un lado, Enrique y yo, como testimonio de vida en proceso de beatificación, y por el otro lado, Alejandro Ruemas, una inspiración en vida de un modelo de compromiso con el espíritu fenomenal. Haciendo algunos chistes un poco fuera de lugar con relación a la iglesia, yo les decía que el apóstol Santiago ha sido bastante amarrete, que escribió una sola epístola, pero dijo algo que es fundamental: la fe sin obras está muerta. Y aquí vamos a tener el testimonio de dos personas que hacen de las obras una realidad de su vida, y son un ejemplo. Así que yo quisiera leer una cosita muy breve, que es el primer párrafo de la encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Y dice así: Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permita reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Realmente me pareció muy conmovedora y muy gráfica del espíritu con que nos vamos a enaltecer el espíritu esta noche. Y aquí tenemos dos argentinos inspirados en otro argentino más, que es el Papa Francisco, buscando resultados concretos en la vida espiritual y en la vida práctica. Seguir hablando sería un exceso, así que un poco la idea es hacer algunas presentaciones antes de deleitarnos con las palabras de estas dos personalidades. No sé si Gastón Vigo está presente. ¿Ricardo? Aquí está. Gastón, sí. Te invitamos a pasar. Sí, por favor. Gastón Vigo es el representante del Padre Opeka en el país. Forma parte de Acamazó, Argentina. Ha escrito un libro fenomenal. Que bueno, no vamos a entrar en otros detalles. Así que Gastón quería dar su testimonio con relación a este evento y a las personalidades que nos visitan. Adelante. Bueno, para mí un placer, buenas tardes a todos. Yo realmente quería venir después de Acamazó para agradecerles por lo que están haciendo. A mí África me toca muy especialmente, porque he vivido allá, porque he visto la obra de Pedro y también sé de lo que hace Fly Bester. Y como Alejandro, que sé que admira mucho a San Francisco, de alguna forma ha entendido lo que cuenta en un momento cúspide de su vida. Dice que San Francisco, cuando muchos de sus discípulos estaban perdiendo
el hábito de poder seguir la pobreza, él se encontró en un determinado árbol quemando un cesto. Y alguien le preguntó qué estaba haciendo, por qué estaba quemando un cesto que tanto trabajo le había costado. Y San Francisco decía, un cesto no puede volver a ser, quizás mañana, pero hay momentos en la vida donde Dios te pide que dejes tu obra para verlo solamente a Él. Y creo que de alguna forma ustedes están haciendo eso. Dejar de lado su obra, ver solamente a Dios de la forma que cada uno lo entiende, para entender que cada ser humano es tu hermano y tu hermana. Este saludo también lo quiero extender de la mano de Pedro, que es un ejemplo concreto también de entender a Santiago, de entender a Jesús, de saber que la pobreza se puede erradicar con trabajo, con educación y con disciplina. 500.000 de malgaches demuestran ello, y nosotros acá en Lima, en Zárate, lo estamos intentando, tratando de respetar al más pobre, dejando de lado cualquier tipo de asistencialismo y tomándolo justamente como alguien que puede ser participante activo de su progreso. Así que yo les deseo el mayor de los éxitos, les agradezco enormemente por lo que hoy van a decir, por lo que hoy van a mostrar y sobre todo por darnos a nosotros también entusiasmo de seguir adelante en esta lucha que parece titánica pero es posible. Así que muchas gracias. También vamos a escuchar al padre Medardo Caindo, párroco del Santuario de Lourdes. Está el padre. Si vienen por favor adelante, es director espiritual de la Asociación Amigos de Alberto Ronas. Quiere también decirnos unas palabras. Alejandro. Si hay algo que no existe en la vida, son casualidades, son causalidades. Todo por la gracia de Dios. Bueno, yo soy padre Medardo de la congregación Agustino de la Asunción. Hace 8 años que estoy acá en Buenos Aires como párroco rector del Santuario de Lourdes. Agradezco por la invitación en este evento tan importante. Como iglesia siempre formamos una familia, sobre todo en estos días que el Papa está luchando mucho para formar una familia sinodal, caminar juntos. Ya es un movimiento que está como en el corazón de cada uno de nosotros desde la iglesia. Y agradezco especialmente a Alejandro por su corazón, porque está cambiando la estructura de Lourdes, de Lourdes Santos Lugares. Así que en nombre de toda la congregación de Agustino de la Asunción, los peregrinos, reitero mi agradecimiento. Así que vamos a seguir trabajando. Ahora estamos proyectando otra tarea para los chicos de la calle que vienen a Lourdes, a Cáritas, con Mariano, Ricardo. Muchas gracias por esta tarea. Creo que todo lo hacemos por la Madre, que la Virgen María siga iluminando a cada uno de nosotros, que nos preste siempre este corazón de disponibilidad y de humildad. Muchas gracias. Invitamos también a Monseñor Joaquín Sucunza, muy reconocido, muy cercano a la universidad, muy cercano a nuestro querido Francisco, y al doctor Daniel Juárez, miembro del convenio San José, si quisieran dar algunas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros formamos parte de lo que se denomina el Convenio San José, que es un programa de la Fundación Tiempo de Actuar, en la cual somos miembros fundadores, Monseñor Sucunza, Ricardo Trigo, forma parte del equipo, el padre Toto de Bedia, el padre Pepe de Paola, los conocidos curas villeros, y yo como representante de la Fundación.
Recién se nombraron 2 o 3 palabras que son fundamentales, que es valores, las manos, y justamente nuestro convenio tiene el símbolo de las manos. Quizás no las manos como las de ustedes, pero sí de la mano grande que toma la mano chica para guiarla y trabaja con valores. También se habló de ejemplo. Nosotros pensamos, dentro de lo que es el convenio, que tenemos que dar el ejemplo para poder ser solidarios con nuestro prójimo. Lo mismo que están haciendo ellos, el ejemplo. Pienso que eso es fundamental y nada más, agradecerles por poder compartir este momento con 2 personas tan generosas como son Alejandro y como es Fray Jorge. Yo, Fray Jorge, tuve el placer de conocerlo cuando estaba en el convento a través de la obra. Hermosa obra de la que hizo y la que hace y seguirá haciendo allá en África. Gracias por poder participar de esto. Lo nuestro es ir haciendo pequeñas cosas en los distintos lugares donde se da la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, comenzamos con una escuela de oficios para los pobres de Mar del Plata, y la villa de Padre Pepe de Paola, que ahora es el Padre Toto de Beria. En este momento estamos también ayudando a construir una capilla donde no hubo nunca, aquí pegada a la que estaba el Padre Mujica, pequeñas cosas. Yo tenía la suerte de, estando al lado de Francisco, cumplir mis 75 años de edad y presentamos la renuncia como nos manda el código, y yo le decía a él que tenía ganas de seguir haciendo algunas cosas. Me sentí también con fuerza y con que no irme a un lugar a pasar el tiempo para mí chuparme el dedo, ¿no? Y él desde allá no podía. Y en eso andamos, pequeñas cosas, lo que haga por aquí, lo que hace falta por allá. Y nos encanta encontrarnos con gente que apoya todo esto. No nos falta. Así que muchísimas gracias. Sin duda que la estrecha vinculación de la universidad y de las 2 personalidades que hoy nos hacen el honor de estar aquí con nosotros, existe una relación privilegiada, y en este caso el Monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano en Argentina, muy cercano al Papa, ha enviado algunas palabras para compartir con todos nosotros. He recibido la invitación de don Carlos Ignacio Salvador de Azuaga. Esto es parte de la maldad de los objetos inanimados. Cuando tienen la oportunidad se hacen sentir. Así que es así. Con alegría he recibido la invitación que don Carlos Ignacio Salvador de Azuaga, rector de la Universidad de El Salvador, me ha enviado para participar en la disertación Las 2 manos, la que da y la que hace, a cargo de Fray Jorge Bender, misionero en Mozambique, y Alejandro Roemers, poeta y filántropo. La he recibido con alegría, pero sin sorpresa. Y digo que la he recibido con alegría, pero sin sorpresa, porque desde el primer día que he conocido a Fray Jorge y a Alejandro, hablar con ellos, escucharlos, ha llenado el corazón de esperanza y la mente de sueños, porque llevan en su corazón el amor y la fuerza que contagia, invita y moviliza. Con alegría, pero sin sorpresa, porque es imposible no alegrarse escuchando que los sueños que tienen juntos los van haciendo realidad,
allí donde la esperanza corre el riesgo de desvanecerse. Y es esta la dinámica que los une siempre. Con alegría, pero sin sorpresa, porque nos han acostumbrado a verlos, a escucharlos y pensar que hacer algo nuevo, desafiante, grande, cuando se juntan las manos y los corazones, unidos y fortificados por la fe en quien todo lo puede, es posible. Con alegría, pero sin sorpresa, porque ver juntos hombres grandes que viven y manifiestan su fe en la historia concreta, haciéndose el prójimo de quien sufre y lo necesita, diseñando un futuro mejor, es normal. Y debería ser normal para todos los que llevamos como apellido cristianos, porque Dios es Padre de todos. Gracias, Fray Jorge y Alejandro. Gracias por hacernos soñar y por provocarnos a construir también nosotros en primera persona un mundo donde el tejido social se realiza con la conciencia y el empeño de sabernos Fratelli Tutti. Gracias y un abrazo grande en el Señor. Y a continuación vamos a escuchar el saludo del padre Agustín Fernández, rector de la Pontificia Universidad Antonianum de la Orden Franciscana de Roma. Muy buenas tardes. Es un honor para mí saludar a cada uno de ustedes aquí presentes en el Salón Rojo de la Universidad de El Salvador, en Argentina, para este encuentro con el título tan dinámico, tan inspirador, las dos manos, la que da y la que hace. Saludo en especial modo a el querido hermano, el padre Jorge Bender, que trabaja de tiempo en Mozambique y a quien he saludado en varias ocasiones aquí en Italia, aquí en la sede de la universidad y también en la República de San Marino. Con mucho gozo también saludo a Alejandro Roemers, también al rector de esta universidad, el profesor Carlos Ignacio Salvadores, y a cada uno de ustedes obviamente. El título de este encuentro, el título que reúne a cada uno de ustedes en este encuentro, me ha hecho pensar en la bellísima imagen que seguramente ustedes conocen. La imagen de la creación que está en la Capilla Sixtina, la mano del Padre Creador y la mano de Adán que se tocan y en ese toque se sintetiza, diría yo, exactamente lo que se dirá o de lo mucho que se dirá en este encuentro. La mano creadora, la mano inspiradora y la mano que hace, la mano que recibe. En otras palabras, aquella inspiración que ve mucho más allá de la realidad y la realidad que ataca siempre la inspiración. Bajo esta óptica, porque allí exactamente fue elegido, digamos, el Papa Francisco, y no solo él, los romanos pontífices son elegidos allí en la Capilla Sixtina, y seguramente sienten esa mano inspiradora de Dios que toca la realidad de aquella persona con su historia concretísima, que es tocada precisamente por la gracia de Dios. Bueno, ahora no se hablará de eso, se hablará de un tema que ustedes escucharán. Me da pena no asistir, pero comprenderán, estamos iniciando el año académico, no puedo participar personalmente. No quise dejar de pasar esta ocasión para saludarlos y decir que este tema es completamente, digamos, actual. ¿Por qué? Porque desde un campo, el de la poesía, se ve el otro campo, la realidad. La poesía que ve el ideal de la humanidad y la realidad que ve la humanidad trabajar. Fray Jorge Bender,
que ve tantas realidades muy concretas de las que les hablará seguramente en Mozambique, y Alejandro, que desde la poesía ve el ideal de la humanidad. ¿Cuál ideal? Sí, todos ejemplos concretísimos. El ideal del que habla la Gaudium et Spes número 22, la humanidad nueva, aquella propuesta también por el magisterio del Papa Francisco, y aquella también que fue encarnada por San Francisco de Asís, que inspira todas las actividades de esta universidad pontificia, la Universidad Antoniana, pero que también inspira la obra escrita, la poesía de Alejandro Roenes. Bajo esta óptica, entonces, la mano que da, la mano que hace, la mano creadora, la mano que trabaja, la mano que hace. Les deseo todo bien, un cordial saludo y esperamos encontrarnos, continuar trabajando, continuar profundizando sobre este tema tan interesante. Un cordial saludo de parte de la Universidad Antoniana, que represento, y que este encuentro sea con mucho fruto para ustedes, para que nos escuchen, para que la inspiración siga, digamos, arrastrando la humanidad hacia aquel ideal que persigue, que debe alcanzar, para que la realidad no sofoque ese sueño que tiene cada uno de nosotros, un mundo mejor. Con el Evangelio y con San Francisco de Asís es posible. Buenas tardes y un buen encuentro cada uno de ustedes. Bien, mientras encontramos el video que sigue, quiero aprovechar para comentarles algo. Vamos a arrancar en el año 2023 una secuencia de actividades, como les decía, vinculadas a empresas y valores, donde vamos a tratar de convocar a los empresarios argentinos y empresarios latinoamericanos a revisar este vínculo especial, y la idea es terminar conjuntamente los eventos hacia fin del año 2023 con espacios académicos pontificios en Roma, y la idea es demostrar esta alianza histórica, si se quiere, y me atrevo a ser muy exagerado, entre el espíritu jesuita y el espíritu franciscano. Me parece que es una de las cosas más hermosas con las que podemos cerrar el 2023, iniciando esta etapa hoy, juntamente aquí con Alejandro y Fray Benta. Así que si ya tenemos lo que sigue, vamos a ver ahora el video que se llama Proyecto de Inclusión Sustentable de Julieta Salvador. La economía empoderativa invierte, promueve y apoya un consumo sustentable. Esta forma de consumo reduce los efectos negativos del cambio climático y favorece nuestra salud. Se basa en algunas premisas: ofrecer alimentos con materias primas orgánicas a base de plantas, ofrecer productos artesanales y sustentables, y ofrecer productos compostables y biodegradables. El proyecto se basó en difundir valores humanos tales como el respeto, el amor, la paz, la fraternidad, el trabajo en equipo y la ayuda desinteresada, entre otros, para forjar así los cimientos para construir el mundo que todos soñamos. La economía empoderativa, en tanto actividad humana, propone redefinir paradigmas de crecimiento comunitario y distribución económica. Buscamos garantizar espacios e iniciativas para el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades de las personas involucradas en ella. Durante el año 2019, impulsamos la primera iniciativa de la economía empoderativa, la Misión San Francisco. El pueblo de San Francisco se ubica en la provincia de Jujuy, a pocos kilómetros del Parque Nacional Calilegua, en el noroeste argentino. Se encuentra a 1.500 metros de altura y pertenece a la ecorregión de las Yungas. Se caracteriza por sus imponentes bosques, selvas y pastizales de altura.
Es una zona de imponente biodiversidad en la que podemos encontrar más de 123 especies de árboles, 370 especies de pájaros y 120 especies de mamíferos. En este poderoso y al mismo tiempo frágil ecosistema conviven especies en riesgo de extinción, como el yaguareté, el huemul del norte y el águila poma. En esta zona se registra como primera ocupación humana a la tradición San Francisco, comprendida por asentamientos agroalfareros que se extendían a lo largo del río San Francisco desde el 700 a.C. hasta el 300 después de Cristo. El barro, la piedra, el maíz, el zapallo, los porotos y la quinoa son elementos fundamentales a la hora de pensar el bastión cultural y ancestral de esta región. Ellos fueron nuestra brújula a la hora de conectar y pensar cómo debía brindarse el impulso de la economía empoderativa a todas las personas que habitan el pueblo de San Francisco. Cuando pienso en valores que definan lo que intentamos encarnar en este proyecto, afloran la dignidad humana, la equidad y el amor. Estas cualidades fueron las que hicieron posible guiar e inspirar la materialización de este proyecto de co-creación con el otro. Fue clara la tarea de observar el presente con responsabilidad, habiendo recordado el pasado con detenimiento, para poder asistir a la concreción de esta misión que busca cooperar con la justicia social y ambiental. La Misión San Francisco fue un programa intensivo de talleres profesionales gratuitos para toda la comunidad. Mediante una convocatoria de profesionales de Argentina y otros países del mundo, líderes en su profesión, se traspasaron conocimientos de distintos oficios a través de capacitaciones en talleres de formación. Una vez finalizada esta etapa, se brindaron los recursos materiales necesarios para convertir lo aprendido en un emprendimiento local. Quien voluntariamente optó por llevarlo adelante, contó no solo con las herramientas que le permitieron desarrollar determinada habilidad, sino que también contó con la posibilidad de emprender un negocio propio e independiente. De esta manera, la economía empoderativa se consolida como una plataforma que permite generar nuevas fuentes de trabajo y propuestas innovadoras para el consumo local y para el turismo. El mayor desafío de la economía empoderativa es que ese potencial debe ser ejercido con responsabilidad y compromiso. Es por esto que nos encomendamos a la tarea de recordar y enaltecer la cultura, historia y naturaleza de San Francisco. Fue primordial la memoria a la hora de reparar y devolver protagonismo a la sabiduría ancestral de los pueblos, perdida en el hiperdesarrollo de nuestros tiempos. A la hora de pensar y asistir a las necesidades y urgencias reales de cada comunidad, estas iniciativas deben brindar sus recursos y tecnologías para restaurar, devolver y proteger lo que se ha perdido a sus herederos y herederas naturales. Solo así, en esta consonancia, el fruto del trabajo permitirá que se forjen pequeñas empresas con alma, que protejan su entorno natural y además promuevan la salud y la diversidad productiva. El fruto de esta sinergia de voluntad y trabajo dio lugar a emprendimientos que están íntimamente conectados con la cultura, la historia y la naturaleza de San Francisco. Emprendimientos de agricultura orgánica, apicultura regenerativa, bioconstrucción, producción de espirulina, cerámica, alfarería y una pequeña farmacia de plantas medicinales nativas. Así, logramos sentar precedente sobre cómo podría funcionar una sociedad equilibrada y justa, donde cada uno de nosotros, en un profundo sentimiento de unión con el todo y con el otro, finalmente podemos co-crear hábitats autónomos, garantes de salud, equilibrio y abundancia. La producción local puede transformarse en la principal fuente de consumo consciente, recuperando así la reciprocidad entre las comunidades que integramos y los ecosistemas que habitamos. Gracias a Alejandro Ruemers y su apoyo incondicional, logramos impulsar y desarrollar esta poderosa iniciativa, que no solo logró transformar destinos individuales, sino que también logró construir sentido, aún en las diferencias, sobre la importancia de la fraternidad para co-crear el bien común. El futuro es claro. Debemos trabajar para una economía que logre abordar y reparar las desigualdades históricas, una economía que vuelva a su objetivo primario, el bien común, una economía cuyo corazón y misión sean la dignidad humana y el amor.
Bueno, claramente esta obra aquí en Jujuy refleja un espíritu idéntico a la obra de Fred Bender y todo el equipo. Y llega el momento donde van a comenzar a hablar quienes más nos interesa escuchar. Y junto a Fray Jorge se encuentra aquí acompañándolo José Manuel Bambo también, por favor. Adelante. Compañero de ruta, de aventuras y de espíritu de Fray Jorge, que nos va a dar unas palabras y directamente de Mozambique en el idioma original y nos va a hacer una traducción al portugués, despacito, así lo leemos todo. Adelante. Ni Vandui, ele Hakanaguadi, Capcabe, e Bongile, Zungufu, e Passo Muderango, Marcado no Tuniato. Dizia eu, boa noite, irmãos. Eu estou bem, graças a Deus. Agradecemos bastante pelo apoio e pela ajuda nos serviços que temos realizado, sobretudo com o apoio do Frei Jorge e empresários daqui da Argentina, em particular o senhor Acham. E obrigado. Bueno, y ahora viene la parte jugosa y tenemos para pasar antes o tal vez también un poco podríamos pasar a hablar, ¿no? sí, Ya estuvieron viendo las imágenes, podríamos omitir para... pero cómo no. Bueno, Jorge encabeza el proyecto agropecuario San Francisco de Mozambique y es una actividad muy seguida muy cercanamente por el Papa Francisco, quien ha sido uno de sus profesores aquí en el colegio en San Miguel, íntimamente vinculado a la Universidad de El Salvador, así que podemos decir que Jorge es uno de nuestros ilustres egresados, ilustres graduados, o por lo menos en el corazón cercano de la universidad. Así que, adelante. Voy a decir algo. Los cristianos, ¿no? Cuando rezamos decimos Padre Nuestro, y al reconocernos como hijos, como decía Jesús, ¿no? Somos hijos del Padre, y Francisco lo expresó, bueno, si somos hijos del Padre somos todos hermanos. Y qué fácil se dice y después en la práctica no es tan fácil sentirlo y reconocernos todos hermanos y practicarlo. Porque hermanos no son solo los que piensan igual que nosotros, también son los que piensan diferente, los que están en el otro equipo, los que tienen muchísimas divergencias. Entonces, poder dar ese paso de ponerse en el lugar del otro, de ver las diferencias como algo que nos enriquece, que nos complementa, no algo que nos divide y nos separa. Creo que este es el gran paso. Y cuando uno quiere hacer algo también, a veces no es tan fácil, ¿no? Yo siempre digo que el mundo no está mejor, no tanto por los malos que hacen daño, que son muy pocos, si lo pensamos, son muy pocos, por lo menos en mi experiencia de vida, la gente realmente dañina es una pequeña minoría. El problema es la inacción o la falta de acción suficiente de todos los otros. Entonces, yo creo que si logramos entre todos motivarnos
para hacer ese poquito, ¿no? Lo que decía Monseñor Sucunz, hago pequeñas cosas, sí, pero son las pequeñas cosas de cada día las que terminan haciendo las grandes diferencias. Si cada uno de los demás hace esa pequeña cosa cada día, creo que vamos a estar, pero muchísimo mejor. Y además, cada uno de nosotros va a crear en torno a sí el mundo en el que quiere vivir. Y yo la verdad que me acuerdo de una frase leyendo un libro sobre el budismo, decía que el Buda tiene siempre como una pequeña sonrisa, pero no es una risa abierta, no es una alegría total, porque conoce todo el dolor, toda la necesidad, todo el sufrimiento que hay en el mundo. Por otro lado, tampoco tiene un rostro de tristeza a pesar de todo ese dolor y esas dificultades, porque sabe de las posibilidades que tiene el ser humano, de la posibilidad que tiene de su destino, de su evolución, y cómo puede transformarse y transformar su entorno. Entonces, es esa mezcla que nos cuesta mucho, ¿no? Es decir, cómo ser feliz en un mundo donde hay tanto dolor, ¿no? Y tanta infelicidad. Y a mí es algo que me costó mucho eso, de joven. No sé si culpable es la palabra, pero a lo mejor responsable. Y de que siempre uno piensa que puede hacer más, de que no hace lo suficiente, de que vive con un confort y que podría vivir con menos. Y creo que, bueno, en esto también tenemos que tenemos que perdonarnos y tenemos que aceptarnos y decir, bueno, está bien, esto es lo que yo puedo, esto es lo que mi energía me permite, pero si hacemos, aunque sea eso, lo que nosotros podemos, yo creo que es más que suficiente. Entonces, solamente eso, ¿no? Cuando hago, por ejemplo, un musical, como hay ahora en Buenos Aires, ¿no? El de Regreso en Patagonia, o Franciscus en su momento, o escribo un libro, un poema, siempre es tratar de inspirar, de motivar algún corazón para que simplemente haga eso, ¿no? Se acepte, haga ese poquito en torno a sí mismo que hace que se produzcan con el tiempo los grandes cambios. Esos pequeños ejemplos. Y es nada más que eso, ¿no? Entonces, cuando hice Franciscus, el musical, queriendo tal vez preparar la venida de nuestro querido Bergoglio, después Francisco, y que al final la venida de él no se produjo. Y no puedo ocultar que eso me dio cierta tristeza, y sin embargo, el haber hecho Franciscus, bueno, también me dio muchas alegrías. Y cuando estaba haciendo eso, pensé, bueno, invitemos a los queridos hermanos franciscanos para que también vengan y puedan disfrutar. Muchos de ellos vinieron, subieron al escenario con los actores, con los cantantes, y bueno, los vi muy felices, me tocó estar en alguna de esas funciones, y ya eso, bueno, fue una gran alegría. Y en ese momento le dije a un querido amigo sacerdote que justo estaba acá, Guillermo Videla, por ahí estás, le dije, mira, me gustaría hacer alguna donación acá a la Orden Franciscana en Buenos Aires, sé que por acá hay un monasterio, algo, a ver si puedes averiguar si puedo ir ahí a ayudarlos en algo que necesiten, ya que estamos justamente representando acá la vida de Francisco de Asís. Y bueno, en ese momento no se pudo concretar la reunión con quien era justamente Jorge Bender, porque él había salido de viaje, pero esa voluntad mía de querer hacer algo, finalmente se concretó tiempo después, y sin saber que era la misma persona, cuando vino un pedido de alguien, un monje que estaba en el África, y hace un tiempo empecé a ayudar en comunidades muy diferentes, por eso justamente de procurar yo también extender mi
mi frontera en esto de todos somos hermanos. En un poema que escribí hace un tiempo decía que la única frontera que hay en el mundo es nuestra capacidad de amar. Nosotros ponemos la frontera. Cuando uno vuela sobre el mundo, bueno, no se ve fronteras, ¿no? Y este año que se está celebrando los 500 años de la primera vuelta al mundo, yo digo el primer abrazo al mundo de Magallanes y Elcano, y hace unos días atrás ahí en Madrid se representó la Sinfonía Argentina que compusimos con Daniel Doura. Esa primera vuelta que nos mostró que el mundo finalmente es chico, es nuestra casa, que es ínfimo con el tamaño del universo, pero es esa casa donde estamos nosotros flotando en un espacio que para nosotros es absolutamente infinito, es inconcebible. Y otro de los desafíos que afronté en mi vida es cómo congeniar eso de sentirnos tan chiquitos, ¿no? Menos que un granito de arena en una playa, y sin embargo, en ese enorme universo creado por Dios, es decir, ¿cómo puede ser que alguien que ha creado algo tan inmenso pueda estar pendiente o atento a algo tan infinitamente pequeño como puedo ser yo? Y eso realmente no tiene ninguna explicación científica. Es más, todo yo diría la historia o la explicación de nuestra fe por una persona que no tenga fe es absolutamente increíble, ¿no? Yo a veces cuando hablo con personas que no tienen fe, hoy está muy de moda entre los jóvenes decir, sí, yo soy una persona espiritual pero no religioso. Y yo siempre le digo, bueno, está bien, claro, todos somos seres espirituales, pero cuando las papas queman, ¿no? Como decimos nosotros, te dicen que un ser querido tuyo o vos mismo tenés una enfermedad grave, te queda poco tiempo de vida, te toca vivir situaciones extremas. Ahí hay una diferencia muy grande entre tener fe o no tenerla, una diferencia total. Ahí la espiritualidad no alcanza. Y bueno, la fe evidentemente es un don, pero creo que también es un don que pueden obtener los que buscan con el corazón. Yo creo que es difícil que el que no busque encuentre. A veces sí, es cierto. Es decir, Dios se te presenta de una forma tan imponente que no hay más remedio que aceptarlo. Pero generalmente, tanto los milagros ocurren cuando uno de alguna manera está predispuesto a eso, ¿no? Y yo veo milagros todos los días, pero son los milagros que hace el amor. Y a veces son esas pequeñas cosas, ¿no? Como decía acá Monseñor. Esas pequeñas cosas tienen grandes significados y cambian vidas, ¿no? Y cambiar una vida nunca es una pequeña cosa. Bueno, hay tantos ejemplos, ¿no? Hay tantas cosas que uno podría decir. En estos días se está por recibir de abogado, por ejemplo, un chico de la calle que, bueno, que por esas cosas se cruzó en mi vida y yo decidí apoyarlo para que pueda estudiar en una buena universidad. Y él me contó historias que realmente desgarradoras, ¿no? Porque 3 chicos en un semáforo y, bueno, uno es atropellado por un auto, muere, el otro termina en la cárcel, no sabemos qué fue de él. Y este chico se está por recibir ahora, bueno, tiene puñaladas por el cuerpo de reyerta, dice, yo nunca me quise pelear, pero tuve que aprender a defenderme, porque cuando te vienen con un cuchillo de alguna manera tenés que defenderte, durmiendo en la calle, vagones abandonados, viviendo todo tipo de violación, incluso hasta la misma policía, por sacarles el dinero que ellos reciben de los autos que paran y les dan algo, los torturan para quitarles esos pequeños fondos que ellos ahorran durante el día. Es decir, hay realidades muy duras, pero
si ponemos un poquito, ¿no? Y este chico, por ejemplo, no guarda, al contrario, ningún resentimiento, tiene agradecimiento de que de alguna manera alguien pensó en él o se acordó o le dio esta posibilidad. Él logró ahí vincularse con personas de ambientes completamente diferentes al de él, y como es muy abierto y no tiene ningún problema en compartir su historia, bueno, les cayó muy bien y lo invitan a sus casas y todo. Entonces, tratar de cómo hacer para derribar tantos muros, ¿no?, que vamos construyendo a veces para aislarnos y poder vencer los miedos, ¿no? Yo tuve que vencer, por ejemplo, el miedo de la poesía, porque la poesía es desnudarse y es desnudar el interior en público, ¿no? Si desnudarse el cuerpo ya es bastante incómodo, vergonzoso, bueno, desnudar el interior lo es aún más. Después uno se acostumbra y dice, bueno, me abro, me arriesgo, y sin riesgo no se hace nada, ¿no? Hay que arriesgar. Y bueno, simplemente yo lo que quiero es reconocer el valor que tiene de personas como Jorge Bender, que entregan su vida, porque algunos podemos dar algo de dinero, otros podemos dar algo de tiempo, pero entregar toda una vida al servicio de los demás, eso es algo que, bueno, solamente se puede hacer con un gran corazón y con mucha fe. Y como decía al principio, no es tan fácil cuando uno quiere ayudar. Uno se mete en muchos problemas, y si puede encontrar a alguien que pueda hacer concreta la ayuda, que pueda llevarla a cabo, como, bueno, Juan Singunegui, que está por acá y que veíamos en el video acá está, que tan maravillosamente ayuda en muchos lugares, ¿no? Para poner en marcha energías, dándoles la tecnología, la forma, cuando las personas quieren, para transformar ellos, ser actores, no solo vivir de la ayuda, de la dádiva, sino realmente poder evolucionar, poder progresar, como se hizo en esta comunidad de San Francisco. Cuando a mí me dijeron, mira, existe la forma de hacer una experiencia en un pueblo ahí en Jujuy, yo dije, mira, yo ayudo siempre y cuando las personas quieran participar. Digo, si ustedes me demuestran que las personas quieren participar y quieren cambiar su realidad, yo estoy disponible. Siempre estoy abierto a ayudar en todo lo que sea que alguien pueda mejorar. Y efectivamente, allí fueron Julieta, una hijada mía, con otro ahijado, Tomás, su hermano, y también con otro amigo, Krechel, y fueron allá y me trajeron un video y me mostraron que la gran mayoría del pueblo sí estaba dispuesta a aprender, y querían realmente poder progresar y querían poder trabajar y no vivir de la dádiva estatal como estaban haciéndolo hasta ese momento. Y entonces, bueno, pusimos esto en marcha, trajimos personas con conocimiento, entre ellos Juan, y realmente hoy es otra comunidad diferente que tuvo su oportunidad. Entonces yo digo, bueno, tenemos que dar la oportunidad. Y cuando llegó el pedido, muy modesto, porque fue un pedido muy modesto que llegó primero de parte de Jorge, que era simplemente hacer unos pozos de agua para que una comunidad no tuvieran que caminar, no sé si kilómetros, para ir a buscar el agua. Y dije, sí, por supuesto, hacemos los pozos de agua. Y después, al haber el agua es la vida. Por eso el agua en el bautismo, ¿no? Es lo que permite la vida. Y bueno, se dio la posibilidad de empezar a desarrollar una agricultura y cada vez más, y bueno, y más agricultura y más agua. Y bueno, no sé a dónde llegará Jorge, pero el límite lo ponemos nosotros, ¿no? Entonces, transformar ese lugar, ver, cuando él me manda los videos
un lugar que era prácticamente un semidesierto y hoy parece un vergel, hay verde, y la alegría de las personas que han cultivado eso y que tienen su primera cosecha, ver esas sonrisas, es maravilloso. Es decir, disfruté simplemente dándolo, pero encima luego me llega el video viendo el resultado, entonces es una doble alegría, ¿no? Así que lo mío es de agradecimiento, porque tenemos que estar agradecidos de tener esa posibilidad de dar, ¿no? Y eso es, yo creo que es lo malo de los regímenes totalitarios a veces, que quieren todo forzarlo, ¿no? Hacerlo como obligatorio, sacarle a uno, darle, y ahí se pierde esa dinámica del amor, del compartir, de la alegría de dar y del otro la alegría también de recibir y de agradecer. Y creo que eso es importante que exista, ¿no? Total, bueno, sí, en el mundo moderno está la parte del impuesto donde el Estado redistribuye, pero más allá de eso, lo demás tendría que estar librado a esa posibilidad del querer hacer las cosas, ¿no? Y que es lo que nos da tanta alegría, lo que nos gusta dar. Mi felicidad sobre todo viene de eso, de tener esta posibilidad de ayudar. Así que soy un agradecido a las personas que hacen, como Juan, como Jorge y como muchos de los que están acá, que nos dan esta posibilidad de que realmente se nos haga posible ayudar. Así que agradecerte, bueno, de paso comento otros casos que también que nos toca muy de cerca acá en la selva amazónica, con un sacerdote español. Estamos rescatando chicos para que no caigan, no sean comprados por mafias que después los matan y venden sus órganos, ¿no? Una cosa terrible. Y resulta que uno con $300 o menos, a veces compramos un chico y lo rescatamos de ahí y lo ponemos en un hogar donde le damos la posibilidad de todo, ¿no? De una vida, de aprender un oficio, de trabajar y de integrarse el día de mañana a la sociedad. En fin, no vamos a poder resolver todo, pero si cada uno de nosotros hace un poquito alrededor suyo, va a ser un mundo mucho mejor y sobre todo el mundo donde cada uno de nosotros va a vivir. Va a ser, yo reconozco que vive una especie de paraíso y creo que bueno, que parte de eso justamente es por esta actitud de querer dar, porque eso te vuelve multiplicado de 1000 formas. Así que nada, gracias a todos los que están acá, a los que me han invitado, a Ricardo, que organizó todo esto. También ahí en la comunidad de Lourdes estamos tratando ahora de enseñar oficios, poner un taller de enseñar distintos tipos de oficios a toda la gente de ese lugar. Así que todos los que quieran de alguna manera colaborar, acá hay 1000 formas de hacerlo, y trataremos de seguir inspirando a otros. Bueno, estoy medio ronco. Una de las preguntas que me hacen cuando me quedé sin voz. Una de las preguntas que me hacen cuando comparto es justamente ¿por qué África y no Argentina? Y en primer lugar creo que es un problema vocacional, es un llamado de Dios a vivir esta experiencia, ¿no? Y algo que no se puede resistir, teniendo en cuenta que la orden franciscana es internacional y como dice Francisco, el mundo es nuestro claustro, ¿no? Una afirmación muy bonita. Bueno, por otro lado, lo de Francisco, Iglesia en salida, y el que nos invita a salir, nos acompaña. Yo siento eso de parte de Francisco. Y por otro lado, soy personalmente un apasionado por los desafíos. Y cuando fui por primera vez a Mozambique,
estuve 5 años, después volví, podría decir que me enamoró este lugar y esta gente. Y por otro lado, son lugares donde se despierta mucho la creatividad. Eso me hace mucho bien a mí, en el sentido de que me potencia fuertemente. Ya no me despierta más el reloj, sino la pasión. Me levanto temprano, pero muy deseoso de vivir con Fray Bambo, Fray Calixto, Fray Leonardo y jóvenes que están con nosotros ahí. Estamos trabajando en un proyecto que podríamos llamar solidario, de desarrollo económico local, de educación, en una pequeña aldea llamada Yecua. África es inmensamente grande, 54 países, una realidad muy variopinta. Nosotros estamos en una aldea en el corazón de Mozambique, en el medio del monte, de la montaña. Es un puntito, ¿no? Un puntito que decíamos recién, muy pequeñito. Y la intención nuestra es ahí mejorar las condiciones de vida de estas familias que están ahí. Y no solamente de la aldea de Yecua, que tiene unas 300 familias, sino también de una parroquia rural que atendemos, que tiene aproximadamente 74 aldeas o comunidades. Por eso que lo que aprendimos con Juan, que nos enseñó, nos hizo trabajar y trabajamos con él, la idea nuestra es aprender haciendo y enseñar haciendo. Es decir, poder compartir lo que vamos aprendiendo con otras comunidades. Aprendimos a mejorar el suelo para que el cultivo sea mucho más mejor. Y entonces la idea nuestra es poder compartirlo, ¿no? Incluso hubo jóvenes franciscanos de Zambia que aprendieron con nosotros y llevan esta tecnología o este aprendizaje a otros lugares. Esa es la idea, ¿no? Mejorar las condiciones de vida y teniendo en cuenta aquello que dice Mandela, que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para transformar el mundo. Tenemos en nuestro corazón como proyecto próximamente hacer una escuela agraria, porque el 90% de las familias que viven ahí trabajan la tierra, ¿no? En pequeña escala, pequeñas huertas, que le llaman mayambas. Y entonces la idea sería poder contribuir en ese sentido para la formación, sobre todo de la mujer, porque la que tiene menos posibilidades ahí, de formarse y prepararse para ser también ellas emprendedoras y mejorar la vida de la comunidad. Ahí me dice, Padre Jorge, pero ¿cómo es la historia? ¿Usted va a evangelizar o a promoción humana? Las dos cosas, inseparables. Hay un padre de la iglesia del siglo II que dice, Gloria Dei vivens homum. La gloria de Dios es el hombre que vive plenamente. Me parece que eso es la mejor manera de anunciar una buena noticia, posibilitar que alguien viva plenamente, ¿no? Eso me parece como síntesis de lo que realizamos así. Y me gusta hablar de un pequeño milagro en Yecua. Hay un pasaje del Evangelio que habla de 5 panes y 2 peces, ¿no? Que gustamos con Alejandro, porque en el fondo la pequeñez que se multiplica, se hace milagro, el milagro de compartir, el milagro de compartir. Ese joven que presenta 2 panes, 5 peces, hace posible el milagro. Y yo creo que lo que nosotros estamos viviendo en Yecua de alguna manera es eso. Recibimos ayuda, Alejandro y otras personas, de modo especial de él, y intentamos que se multiplique, ¿no? Para que esto sea para todos, ¿no? La opción por los pequeños pasos. Y hay una frase voy a permitir citar a Alejandro en el libro del Regreso del Joven Príncipe: más te vale encender un fósforo que maldecir la oscuridad, ¿no? Muchas veces estamos viendo todos los problemas que hay en el mundo, pero no nos animamos a encender un fósforo concretamente.
Creo que es el gran desafío que tenemos. En este momento también quería compartirles que estamos con la posibilidad de contar con un adelanto maravilloso, que es la conexión en la zona de Yecua. El aporte de conexión banda ancha, que no existe en ningún lugar de Mozambique, por Microsoft y por algún otro colaborador. Vamos a contar con ese apoyo. Pensando en la escuela, en la transmisión de conocimiento, en la transferencia de conocimiento, parece maravilloso, ¿no? Porque va a ser una gran oportunidad para trabajar allí. Pero quiero compartir también un pequeño milagro, que es la experiencia de un joven que trabaja con nosotros, ¿no? Así como Alejandro citaba también esa experiencia. Albertinho es un joven que vino a trabajar con nosotros y él no había hecho el primario, por supuesto menos el secundario, y en una oportunidad le dije: Albertinho, me gustaría que vos seas nuestro futuro ingeniero agrónomo. Claro, se emocionó. Imaginó, ¿será posible? Sí, es posible, tenés que estudiar, tenés que formarte. Terminó el primario, también apoyado por Alejandro, porque bueno, tenemos un sostenimiento a distancia. Está transitando el secundario y yo creo que va a ser nuestro ingeniero agrónomo, ojalá. Eso es un milagro, pequeño milagro en Yecua. Si eso se hace realidad, yo me siento muy feliz, ¿no? Porque de alguna manera ya estamos cumpliendo con el objetivo. Y hay un proverbio africano que dice así: si muchas personas pequeñas en muchos lugares pequeños hacen muchas pequeñas obras, pueden cambiar la faz de la tierra. Esa es la idea, ¿no? Así que bueno, no sé si yo podría hablar muchas cosas, pero no quiero alargarme, porque bueno, creo que en el fondo reconozco una mano generosa en Alejandro y muchas personas que por ahí se acercan a nosotros, rezan por nosotros también. El Papa Francisco dice: me alegra muchísimo este proyecto inspirado en las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, y ojalá que muchos de Europa, de Argentina y de todos lugares se entusiasmen con un proyecto así, porque en el fondo para el bien de los demás. Así que bueno, muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta, alguna... Cuando te escuchaba lo de Yecua y un lugar chiquito en el África, me acordé de una noticia que leí en el diario no hace tanto tiempo, por si alguien tiene duda de que somos todos hermanos. Resulta que la ciencia, ahora no hace falta solo tener fe, con la ciencia también se puede llegar a lo mismo, porque rastreando, que ahora se pueden rastrear todos los ADN, etcétera, rastrean los ADN de todos los seres de distintos continentes del planeta. Resulta que venimos todos de un lugar pequeño en el África, una aldea ahí, donde algunos quedaron ahí y están todavía viviendo como en época prehistórica, y otro grupo, como una época de sequía, esto es al borde de un lago, emigró. Y el grupo que emigró, y bueno, según los climas y demás donde se fue estableciendo, fue formando todos los demás pueblos que hay por la tierra. Así que evidentemente somos hermanos también desde ese punto de vista del origen, ¿no? Que venimos de ahí. Y además ese mismo pueblo dice que ellos no tienen conciencia de venir de ningún lado, que todos los demás siempre tienen de que vinieron o algo. Ahí no hay, siempre estuvieron ahí. Entonces esto es interesante. Y después otra experiencia es, esto me lo contó un amigo que estuvo en uno de estos observatorios astronómicos que hay en el desierto de Atacama, y ahí, bueno, hay científicos de distintas comunidades del mundo, es una especie de ONU de los científicos, impresionantes esos lugares, para observar el universo, pero ellos estando ahí hablando con uno de los científicos, uno le dijo: mira, acá entre los programitas que tenemos, ¿no?, que nos entretenemos haciendo cosas, dice, alguien
puso acá en la computadora, que la computadora proyecte 50 años hacia adelante, 100 años hacia adelante, la característica del ser humano. Y es interesante porque se empieza a entremezclar, la gente que cada vez nos damos cuenta que estamos más entremezclados, globalizados, y ahí se veía cómo iba cambiando la fisonomía, terminando en algo muy mezclado y compartido entre todas las razas, ¿no? Y es muy interesante porque ahí vas viendo cómo nos estamos cruzando unos con otros. Y otra forma más también de verlo, y es que nosotros finalmente somos seres de energía. Cuando uno analiza esto que parece materia, son mínimas partículas girando a gran velocidad y formando campos de energía. Esa, la parte, digamos, de materia, permanentemente estamos descargando, renovando, intercambiando con el medio ambiente. Tal es así que más o menos en unos 6 meses, nada de lo que nos forma hoy, de lo material, va a ser lo mismo de lo que vamos a estar hechos en 6 meses. Con lo cual, por eso es tan importante el medio ambiente, porque si el medio ambiente está contaminado, nosotros nos contaminamos. Y cuidarnos a nosotros va a ser cuidar el entorno. Y lo mismo, cuidar el entorno nos estamos cuidando. Pero el entorno, básicamente, también son nuestros prójimos, son los otros seres humanos. Y a veces nos olvidamos, ¿no?, que el principal entorno, la principal ecología que hay que cuidar es la ecología humana, no solo la ambiental. Si cuidamos al ser humano, ese ser humano más amoroso va a cuidar su medio ambiente en todo sentido. Mientras que si solamente nos ocupamos del medio ambiente y despreciamos a las personas, no le damos importancia, esas personas son las que van a destruir el planeta, ¿no? Y lo estamos viendo. Todavía hoy hay guerras en este mundo. Y para nosotros sería impensable, yo creo, no sé, si uno estuviera gobernando no se imaginaría nunca hacer una guerra. Sin embargo, todavía estamos gobernados por personas que creen que por la fuerza se pueden solucionar los problemas. Y no hay ningún antecedente que una guerra haya solucionado nada. Entonces, creo que todavía hay mucho que evolucionar en el ser humano. La tecnología va mucho más rápida de lo que va la evolución del ser humano, y creo que hay que poner, obviamente, el acento ahí, en cuidarnos y sentirnos hermanados. Así que, bueno, eso. Sí. Bueno, claramente el compromiso te conmueve y emociona e invita a acercarse de alguna manera y tomar la invitación que nos hiciste de las cosas que se pueden hacer. Yo creo que uno que ha tomado esa invitación y lo ha hecho práctico es Juan Bautista Siminegui, que aprovechemos que está acá, que nos cuente un poco, muchas gracias. Un minuto, la experiencia. Bueno, muchas gracias. No tenía pensado decir nada, pero más que nada, bueno, ya que estoy, más que nada agradecer, porque estamos todos agradeciendo hoy, y agradecer a Alejandro, porque yo desde hace 4 benditos años tengo la fortuna de realmente hacer realidad mi sueño. Lo hago desde chico, de ir a comunidades en distintos lugares del mundo y tratar de mostrar las herramientas que tienen las poblaciones campesinas, que es otro paradigma distinto al que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día, y mostrarles el potencial de posibilidad que tienen en sus localidades, con los recursos locales, preservando sus ecosistemas y generando esto que vinimos a darle el nombre de biofábrica, que en realidad son recetas bastante complejas para que los campesinos puedan formular insumos para la agricultura orgánica, para recuperar sus suelos, y eso lo hacen básicamente estudiando sus hábitats naturales, o sea, observando la naturaleza y entendiendo cómo funciona el mundo natural. Hoy hay un padre en Benín, que hablamos mucho con Fray Jorge, que tiene un proyecto increíble africano que se llama Songhai. Es una persona que también, como Jorge, como Alejandro, son personas de visión, grandes soñadores, y él dice que África está en un momento, desde hace muchísimos años, pero especialmente ahora, en el cual importa pobreza y exporta riqueza.
y habla en términos biológicos. O sea, África tiene una riqueza biológica descomunal como tiene América Latina. Simplemente que, por supuesto, va para afuera, se le agrega valor afuera, llega lo que llega en forma de productos mucho más caros y en el camino hay una gran devastación a nivel medioambiental. Entonces, mi función en la vida, gracias a Alejandro, puedo y he podido estos años trabajar en el proyecto de San Francisco. También me apoyó para trabajar en el proyecto de SECUA y después hicimos un trabajo muy interesante en un poblado muy pobre de Angola, que se llama Camisungo, en cooperación con 2 ONGs, y el impacto que tienen estos pequeños proyectos es enorme, porque realmente la gente no tiene que comer, básicamente. Entonces, es un agradecimiento y un nivel de empoderamiento cuando uno encuentra el liderazgo en estos lugares, las personas que van a ser futuros líderes, que en el caso de Yecua, creo que nadie me facilitó tanto nada en la vida como Fray Bender, porque es una máquina de trabajar, lidera naturalmente un proyecto que no va a tener techo por su propia capacidad de hacer, pero en otros proyectos nos cuesta mucho más. Pero cuando uno da con ese grupo de personas, que a veces son niños, adolescentes, a veces son ancianos, pero que se apasionan y llevan adelante ese sueño, cambia completamente el paradigma de esa comunidad y empieza a producirse la abundancia. En todo orden. Una abundancia que no tiene que ver con nuestra riqueza de consumo, sino con el empoderamiento de hacerse valer y poder llevar adelante sus propias vidas con recursos locales y con su propia voluntad y su propia capacidad de transformación. Entonces, para mí, yo soy el hombre más feliz del mundo porque hago lo que me gusta, realmente es un viaje de ida, salir a reconocer a otros hermanos en otros lugares del mundo, haber vivido con frailes, fue toda una experiencia. Mi querido amigo Bambo, mi querido amigo Calisto, tanta gente en Mozambique que la quiero un montón, me han abrazado, tuve COVID, me abrazaron, me cuidaron como un hijo, así que mi agradecimiento absoluto a todos. Y gracias, Alejandro. Desde una perspectiva empresarial, yo creo que el tema de la responsabilidad social empresarial, como ha sido históricamente planteada, muchas veces se dio con imágenes marketineras de empresas comprando pintura para sacar la foto y pintando una escuelita. Y yo creo que eso no es responsabilidad social empresarial. Me parece que este ejemplo que estamos escuchando hoy me da la sensación que la responsabilidad empresarial, la responsabilidad de los hombres que acompañan y que dan, tiene que ver con un salirse de sí mismo para entregar a los demás. Entonces el ejercicio de la responsabilidad es algo más que una foto, ¿no? Y es emocionante escuchar estos testimonios y sobre todo lo que dijo Juan Bautista recién, que hablaba con el corazón y con el estómago, ¿no? Y cuando alguien tiene la capacidad de inspirar de esta manera, como Jorge y Alejandro, son ejemplos que hay que transmitir. Santa Teresa decía, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Y me parece que estamos, yo por lo menos, viviendo una experiencia de emoción que ni me imaginé que iba a vivir. Así que, bueno, hay mucho para hablar. Y así como uno se conmueve, y estamos hablando de una dimensión práctica, pero también de una dimensión personal y sobre todo de una dimensión personal. En este vínculo casi simbiótico que tienen ustedes dos, ¿qué cosas los emocionan de ese vínculo? A mí personalmente, de Alejandro, el espíritu franciscano que tiene. Un enamorado de Francisco, eso lo une muchísimo a él. Un enamorado de Francisco conoce muy bien también la espiritualidad franciscana porque ha leído mucho y de alguna manera estamos compartiendo una misma misión, yo diría como medio franciscano, ¿no? Sin título él, yo con título, con hábito, pero bueno, creo que nos une el espíritu de Francisco, ¿no? Así que le agradezco mucho. Sí, yo creo que
la naturaleza para mí, en mi caso, me salvó bastante, ¿no? Cuando nos fuimos a vivir a España, yo tenía 15 años, de la noche a la mañana, por el tema de la guerrilla en la Argentina, habían secuestrado 2 compañeros de mi curso, lo fui a visitar a uno cuando lo soltaron, y me dijo, mira, discúlpame, pero me apretaron, me asustaron, y me pidieron que dé nombres, y di tu nombre. Y bueno, eso se sumó a también informaciones que le habían llevado a mi padre, y bueno, de la noche a la mañana nos fuimos. Y entonces, en esa época que no había teléfonos celulares y que el teléfono era carísimo, transoceánico, dejé de hablar con todos los amigos, compañeros de curso, todo. Solamente con algunos nos escribimos cartas, pero las cartas tardaban 3 semanas más o menos, a veces un mes en llegar, si llegaban, ¿no? Y bueno, los chicos jóvenes realmente no son nunca de escribir mucha carta. El que está solo a lo mejor le da más ganas de escribir, pero los que siguen en su vida normal, bueno, menos. Y en ese momento la poesía fue un refugio, la vida interior, la lectura, pero sobre todo la naturaleza. Salí a caminar y por suerte al poquito tiempo pude tener una moto chiquita, y con la moto esa me iba por los alrededores de Madrid, por la sierra, por la zona del Escorial, y lo único que hacía era mirar la sierra, los árboles, los campos. Y eso, desde entonces, y ahora cuando me encanta ir a Córdoba y a la sierra, que bueno, Juan estuvo ahí, caminar simplemente, es como que me siento reseteado, ¿no? Como dice, reseteé el teléfono. Yo voy, camino en la naturaleza, me siento al lado del río. Es increíble el poder que tiene en eso el ambiente puro, natural, para volver a conectarnos con nuestra esencia. Y yo muchas veces, cuando se me da oportunidad así de hablar, a veces en colegios, digo, tengan cuidado con las pantallas, porque si bien tienen el poder maravilloso de acercarnos muchísima información, también a veces nos aíslan de la experiencia sencilla de vivirlo, ¿no? En el exterior y estar ahí, ¿no? Tocar el árbol, caminar ahí sobre el pasto. Yo lo disfruto muchísimo, me hace mucho bien. Y entonces cuando empecé a leer las vidas de San Francisco para hacer el musical de Francisco, y leí 9 libros distintos sobre San Francisco, ¿no? Y cada vez conectaba más con ese espíritu de él, de esa sensibilidad por todas las criaturas, ¿no? De chico, yo no, la verdad que nunca pude matar un pajarito, ¿no? Salvo las perdices, sí, porque me gustaba comerlas, pero bueno, tenía el sentido de que las cazaba para comerlas. Pero matar porque sí es algo que nunca pude hacer. Pero después, como que uno ya tiene el cuidado de no destruir nada, ¿no? En el ambiente. Y una vez leí que alguien escribió que un poeta es alguien que ve una flor, caminando por el campo, ve una flor y se acerca para mirarla, y la va a cortar, y ya la va a cortar y se detiene, ¿no? Y es eso, es como, es tanta la admiración por la naturaleza que no podemos cortar ni una rama, ¿no? En un poema que yo le dediqué al Papa Francisco, justo cuando lo fuimos a visitar al poquito tiempo que lo hubieran nombrado, escribí un poema que se llama Un regalo para Francisco. Y ahí decía, bueno, ¿qué le podía regalar, ¿no? Y en un momento se me ocurría que podía ser una estrella de mar, ¿no? Que yo había sacado, y no podía ser, porque era como que le sacaba algo al mar que estaba ahí, ¿no? Y te decía eso, ¿no? Tuve que volver a tirarla, ¿no? No había nada que él necesitara, ni nada que yo pudiera sacar, que el único regalo posible era una sonrisa, ¿no? Es eso, el regalo de la presencia amorosa. Y ese es a veces hay gente que dice, no, vos tenés la posibilidad de ayudar porque tenés muchas cosas, y no es así. Todos tenemos la posibilidad de dar, porque no hay nadie que no pueda dar una sonrisa.
y esa presencia amorosa de la sonrisa. Por ejemplo, a la persona que nos cobra un peaje, ¿no? O que nos atiende en algún lugar, en vez de tratarlo como una máquina, porque a veces hay una persona y le pagamos y está ahí, simplemente a lo mejor saludarlo, buen día, o mirarlo, sonreírle, es decir, reconocer la existencia, ¿no? De la persona que nos abre la puerta en algún lado. Esa pequeñez, ¿no? Esas son las pequeñas cosas, tratarnos como seres humanos, como seres espirituales de paso por este mundo, un mundo en evolución. También entendí que en eso de perdonarme a mí, finalmente yo no creé este mundo como es. Entonces digo, bueno, yo no me puedo hacer cargo de que acá se mueva gente, que haya guerra, pero finalmente yo no lo hice así, lo hizo Dios, entonces, bueno, Él lo hizo así. Entonces mi responsabilidad está en hacer lo que yo pueda dentro de mis fuerzas, mis energías, y también valorar que a lo mejor nos dan una obra inconclusa para que tengamos el placer de co-crear y poder continuarla, terminarla, porque no es lo mismo que a uno le den una casa absolutamente terminada y decorada y se instale ahí, como haberla diseñado, haber ayudado a construirla o a decorarla, haber elegido las cosas que van a decorar cada ambiente. Lo sentimos mucho más nuestro, mucho más propio. Entonces, ¿no? Es decir, qué lindo poder pensar que la creación es imperfecta, que nosotros somos imperfectos, porque nos están dando la posibilidad de evolucionar, de ayudarnos unos a otros, de ser generosos, de compartir, de mejorar lo que encontramos. Entonces, desde ese punto de vista, es toda una oportunidad, ¿no? Si ahí donde fue Jorge fuera todo un vergel y no hiciera falta absolutamente nada, bueno, cuánta alegría se hubiera perdido él de hacerlo y cuánta me hubiera perdido yo de darle a él para concretarlo. Entonces, entendiendo la creación así, bueno, es otra forma de verlo, y el resto es misterio, ¿no? ¿Por qué los inocentes sufren? Bueno, es un misterio. Solamente la fe en Dios nos puede decir, algún sentido tendrá, y será para que todos, digamos, tengamos esa cuota de compasión, de comprensión y de aceptación de lo que no podemos aceptar, ¿no? Pero bueno, eso, esas pequeñas cositas, ¿no? Yo rescato eso de Francisco de Asís, porque él ponía mucho acento en esas pequeñas cosas, ¿no? En el pequeño gesto, ¿no? Lo invitaba a su amiga muy rica en Roma, porque él era de celebrar. Francisco decía que había que celebrar la vida, le gustaba, pero lo hacía a su manera, ¿no? Y cuando le invitaba su amiga en Roma con el palacio, Jacoba, él se iba y comía con los que estaban en la cocina, ¿no? Con lo que hacían la comida, y lo disfrutaba, ¿no? A su manera. Entonces, cada uno va a encontrar su forma de colaborar, y cada uno sabe pequeñas cositas que puede hacer, pero desde dar una sonrisa, a dar un momento, a una palabra de aliento, a lo mejor evitar un conflicto, tener una mejor relación, ¿no? La calidad de las relaciones que tenemos alrededor nuestro son la calidad de nuestra vida. Entonces, esas pequeñas cosas son las que nos van a hacer muy, muy felices. Muy coloquial lo mío, voy a decir algo y me sale el corazón. ¡Wow! Creo que podríamos seguir escuchándolos y haciéndoles un montón de preguntas, pero como esta es la primera de varias oportunidades en que los vamos a escuchar aquí en la Universidad de El Salvador, quiero invitarlos a quedarnos con las ganas de seguir escuchándolos. Y cuando venga el tiempo de nuestro ciclo de Empresas y Valores aquí en Buenos Aires y en Roma, esperamos contarlos muy cercanamente, porque esto se tiene que saber. Y muchas veces quien hace no muestra, y quien da tampoco. Y me parece que es absolutamente necesario por esto de dar el ejemplo y
y que los ejemplos iluminen a otros. Creemos fervientemente en la universidad con espíritu jesuita y ahora también un poquito más franciscanos. Que estos ejemplos se tienen que saber. Y estamos muy dispuestos a dar todo el espacio y todo el apoyo a promocionar un modelo de humanismo renovado en el espíritu, como planteó Jorge Bergoglio allí cuando fue por un tiempito rector de esta universidad en su creación y traspaso a la Asociación Civil Universidad de El Salvador por laicos que hoy manejan esto, donde planteaba precisamente este espíritu de humanidad superior y de encuentro en la diversidad. Tan es así que una de las primeras carreras de esta universidad fue Tecnicatura en Estudios Orientales. Vos que planteabas el tema del budismo al principio, fíjense, digamos, este espíritu de diversidad y de amplitud que tiene la universidad, y así que vamos a ir por ese camino. Podríamos decir un montón de cosas más. Yo quisiera cerrar este encuentro con una frase que creo que no sé si sintetiza lo que se ha planteado maravillosamente hoy, sino que refleja un espíritu, que es la siguiente, tomada de Fratelli Tutti: amor universal que promueve a las personas. Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, lo que vos planteabas. Cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menos recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Este es un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aportan a su cosmovisión y no sirve a sus fines. Hay que salir, ¿no?, de uno mismo y encontrarse con el otro. Me daría vergüenza explicarla, pero la parábola del buen samaritano es clarísima. Y los invito a que en algún momento de reflexión volvamos al sentido del buen samaritano y tenemos los ejemplos de los resultados. Así que, no sé, un gran aplauso. Y los queremos invitar a que precisamente se dé testimonio del espíritu de este encuentro de las dos manos unidas, la mano que da y la mano que hace. ¡Bravo!